Buenas tardes. A continuación desarrollaremos la EDT y el alcance del caso de estudio masivo con BEIMA como requisito de la guía 2A en la materia medición del desempeño de proyectos de la Universidad de ANDE. Los integrantes del grupo son David Andrés Gutiérrez, Carlos Bustamante, Andrés Martínez y quien les habla, Zulady Pretel. Inicialmente vamos a hablar de los requisitos del proyecto. Para esto utilizaremos el ejercicio llevado a cabo en la plataforma Trello, la cual nos permite visualizar los elementos más relevantes de la ejecución del proyecto. Para iniciar, la categoría de proyectos. Aquí se tienen en cuenta los requisitos de aprobación, los criterios de cierre, la demanda del servicio, los principales como fecha, costos, el gerente del proyecto, entre otros. Posteriormente, la categoría del negocio. Estos son los elementos que deben tener implícito el proyecto, beneficios, ubicación, cantidad y similares. En la categoría de requisitos de implementación se anotan elementos que deben ser tenidos en cuenta tanto en el producto como el diseño. La categoría de interesados se anotan tanto las entidades de orden local como nacional, otras entidades y particulares que generan cierto control y seguimiento al desarrollo del proyecto. En la categoría de transición se aborda desde un enfoque del estado actual como los elementos claves para el funcionamiento del proyecto. En la categoría de calidad y riesgos se detallan la calidad de materiales, de funcionamiento, normas eléctricas y estructurales y demás elementos similares. Siguiente. Siguiente. Ahí ya cambió. La creación de la EDT es una descomposición jerárquica del alcance total del trabajo a realizar por el equipo del proyecto para cumplir con los objetivos. Sus componentes generales son entradas, herramientas técnicas y salidas. Siguiente. En las entradas tenemos inicialmente el plan de gestión del alcance del proyecto, el cual es un componente del plan para la dirección del proyecto que describe cómo será definido, desarrollado, monitoreado y validado el alcance. Siguiente. Otro elemento en la creación de la EDT en las entradas son los documentos del proyecto, los cuales son enunciado del alcance del proyecto y documentación de requisitos. En el enunciado del alcance del proyecto concluimos que como parte de su estrategia de gobierno, Ibagué pretende promover su desarrollo sostenible mediante la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero y la promoción turística de la ciudad, mediante la construcción de estaciones de recarga de energía eléctrica para el funcionamiento del sistema masivo de transporte. Y la documentación soporte son, en general, diseños, especificaciones técnicas, pliegos de condiciones, pólizas, contratos. Siguiente. Bueno, continuamos con los factores ambientales que hacen parte de la creación de la EDT. Cuando hablamos de factores ambientales debemos tener en cuenta que este tipo de proyectos que tienen un impacto ambiental y social se deben regir por una norma específica. Para nuestro caso, estamos utilizando la P5TM, que es una matriz que se destaca por sus aspectos ambientales y sociales y está basado en la GPM Global P5 estándar de sustentabilidad y administración de proyectos. Esta matriz tiene una valoración de +3 a -1, donde se genera un impacto tanto negativo, medio o bajo, y tuvimos en cuenta dos categorías, la ambiental y la social. Dentro de la categoría ambiental hablamos básicamente del uso de la energía, del transporte, del manejo de los residuos, del manejo de las aguas, del manejo de la temperatura y el aire, que básicamente están enmarcando el proyecto. Y a nivel social se habla también del manejo del empleo, como de la parte contractual de los empleados, de los residentes de obra, de los arquitectos, la seguridad social y la salud, la educación y la capacitación, y el aprendizaje organizacional, que es un tema de mejora personal y autogestión de todos los procesos que hacen parte del proyecto. Siguiente, por favor. Continuamos con los activos de los procesos de la organización.
Básicamente, los activos están enmarcados en experiencias y en normatividades que se manejan a través del paso del tiempo con ese tipo de proyectos. Para este proyecto específico, la normatividad se basa en el Plan General de Ordenación Urbana del Territorio Municipal, la instrucción de hormigón estructural, ya que estas estaciones de recarga deben cumplir de manera muy estricta con unos conceptos técnicos y unos procesos que aborden la mejor práctica de cómo manejar este tipo de estaciones. Esta base se tiene con respecto a proyectos anteriores de la misma compañía y a la experiencia que se ha manejado en el mercado con el desarrollo de estos proyectos. Adicionalmente, el Código Técnico de Edificación para un tema de seguridad estructural y el Documento Básico de Seguridad Estructural para edificios y para el manejo y la seguridad en el acero. Siguiente, por favor. Como juicio de expertos, tenemos que el juicio de expertos es una información de una persona que tiene una trayectoria en el tema y que es reconocida por otros como expertos que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones. Básicamente, en este proyecto debe contar con una empresa de auditoría externa, tanto en la parte contractual como en la parte de ejecución y en la parte estructural, que avale las especificaciones técnicas en la aplicación de la norma y que esté ajustado a los requerimientos técnicos del proyecto. Siguiente, por favor. Listo. En cuanto a la estructura de desglose del trabajo, identificamos 5 fases, cada una con sus paquetes de trabajo, sus hitos y sus actividades. Y bueno, y a estas llegamos por consecuencia cada una. Entonces, la primera fase es la fase de gestión del proyecto, donde comenzamos con la planificación, la estructuración con medios reuniones, se define la parte administrativa, del por qué se necesita, y se ven esas ideas generales. Luego pasamos a la parte de documentos relacionados, donde comenzamos a indagar sobre los diseños previos, los planos, los permisos que se deben sacar para generar el proyecto, qué tipo de contratos se deben licitar o se deben empezar a buscar la contratación para generarlos, cómo se alinea esto con la estructura de la organización que está generando este proyecto en este específico de Masivo Conveima, y la justificación del proyecto. Ya basados primero en la gestión del proyecto, por qué lo queremos, pasamos a qué documentos necesitamos para generarlo, pasamos a cómo lo vamos a hacer. Entonces pasan las informaciones de diseño, estas que incluyen todo lo que son especificaciones técnicas, sistemas estructurales, la ubicación donde se va a hacer, instalaciones básicas, qué se va a necesitar en cada una de las estaciones, el estudio del terreno. Entonces, en este caso vamos a ver que necesitan cierto voltaje, como 50 kilowatts para que las estaciones funcionen. Vamos a ver que los buses necesitan cargar en 15 minutos el 60%, lo que quiere decir que necesita cierto volumen de carga. Vamos a ver que necesitamos, por ejemplo, que mientras se desarrolla el proyecto tengamos dónde escampar los trabajadores para que los factores ambientales no afecten los tiempos del proyecto. Después de eso identificamos una cuarta fase que es la parte de herramientas y técnicos. Ahora, ¿cuál es la parte funcional que necesitamos para comenzar con el proyecto? En este caso se necesita maquinaria pesada para comenzar las construcciones, se necesitan topógrafos que vayan y miren el suelo. ¿Y qué necesitamos para comenzar a generar este suelo? Necesitamos mano de obra y quien coordine esa mano de obra. Se necesita un ingeniero ambiental, ya que esto es un proyecto que busca precisamente esto, mejorar la calidad del aire en la ciudad de Ibagué. Entonces se busca un ingeniero ambiental que mantenga monitoreado este aspecto. Y en la quinta fase que identificamos, que es alineada con todas las anteriores, es la calidad y el manejo del riesgo. Entonces, en esta vamos a mirar qué materiales se necesitan, por qué se necesitan ese tipo de materiales, si son los mejores y los más adecuados, qué impacto va a tener este proyecto tanto durante su realización como al final cuando se entregue el proyecto como tal. Entonces, esas son las 5 fases que identificamos.
con sus respectivas actividades y paquetes de trabajo. Ok, con base en la estructura del EDT, encontramos el diccionario del EDT, el cual consiste en la descripción detallada de componentes de la EDT, el cual es un documento que respalda y acompaña a la misma. Está dividida en 5 pilares básicos, los cuales comprenden una alta gama y un gran contenido de los mismos. Entonces los vamos a explicar en los 5 pilares divididos, en los cuales son los básicos. El primero es la gestión de proyectos. Dentro de este encontramos la planeación, en la cual se toman decisiones anticipadas a partir de un conocimiento previo del entorno. Siguiendo con lo mismo, viene el segundo documento relacionado, vienen los documentos relacionados, los cuales están, por ejemplo, dentro de este mismo rango, los diseños previos. Se hará el diseño previo de las diferentes estaciones de recarga para los buses eléctricos, lo cual permite ubicar los elementos necesarios de tal forma que facilite el transporte de material necesario y su adquisición como componente básico de este rubro. En el siguiente encontramos la información del diseño. Entonces, dentro de este pilar básico podemos denotar como importante las especificaciones, las cuales se realizan con el fin de ser claros en el diseño de las estaciones de recarga de los buses eléctricos para el desarrollo claro y puntual de las mismas actividades del desarrollo. También encontramos como cuarto pilar básico las herramientas técnicas. En estas herramientas técnicas podemos hablar, por ejemplo, del coordinador de obra, el cual realizará la distribución de los diferentes trabajadores según su área de desempeño, asegurando que se cumplirá con objetivos y fechas establecidas para llevar a fin el mismo proyecto. Y como último pilar básico, encontramos la calidad de manejo del riesgo. Importante destacar acá el estudio de impacto ambiental, pues como base fundamental es el proceso que se realiza para la valoración de los distintos impactos ambientales producidos por el proyecto en el medio ambiente.